Mateo capítulo 8. Jesucristo, dice la Biblia, subió al monte, capítulo 5. Empezó a enseñar según su doctrina, diciendo: vosotros sabéis que está escrito esto y esto, pero yo os digo esto y esto. Moisés recibió la ley en un monte. La Biblia dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron y fueron hechos por Jesucristo. Si la ley fue dada en un monte, también en un monte se tenía que manifestar el poder y la evidencia de la gracia. Moisés recibió 613 mandamientos, empezando con esos 10 mandamientos que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Pero la Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando Él vino a la tierra, Él no vino a anular, como dice Mateo 5:17. Él no vino a anular los mandamientos. Él no vino a cambiar todo. La Biblia dice que Él vino a cumplir todo. Y esa palabra cuando dice Mateo 5:17, no pensáis que he venido a anular la ley, he venido para cumplirla. Esa palabra cumplir en griego significa llenarla. La vida de Jesucristo fue la llenura de esa ley. Y cuando Jesucristo cumplió, vivió perfectamente esa ley, sus mandamientos, la ley eterna del Dios eterno, la ley que funciona en cualquier momento, en cualquier lugar de este planeta. Cuando Jesucristo vino a cumplir la ley, esos 613 mandamientos, cuando Jesucristo cumplió la ley, y Él es el único hombre que nunca pecó, el único hombre que desde su nacimiento hasta aquel momento que hizo su último respiro en la cruz delante de las puertas de Jerusalén, Jesucristo nunca pecó. Nunca el aguijón de la muerte, el aguijón del pecado, tuvo acceso a la vida, al alma, al espíritu de Jesucristo. Tanto que Jesucristo, cuando cumplió la ley, el apóstol Pablo en la carta de Romanos 10:4 dice: Jesucristo es el fin de la ley. Esa palabra telos, en griego, fin, también significa la meta. La ley tenía una meta, pero nadie pudo correr la carrera de la ley. Antiguamente, cuando se corrían los 100 metros o los 200 metros en los Juegos Olímpicos, al final, en la meta, había una cinta, y el primero que pasaba esa cinta era el que había ganado la carrera. Y justo esa cinta le llamaban telos. Jesucristo corrió la carrera. Todos se quedaron a media distancia. Ya si fuera Moisés, Habacuc, Sofonías, incluso Rey David, Salomón, todos se quedaron a media distancia en esta carrera. Pero hubo uno que desde el principio al fin corrió, vivió en absolutamente dependencia de Dios el Padre y ganó la carrera. Cuando Jesucristo ganó la carrera, es como aquel gran corredor Harry Hahn, alemán, que en Roma en los años 60 fue el primero que corrió los 10, o mejor dicho, los 100 metros en 10 segundos.
Esa gente muchas veces, nosotros no lo sabemos, pero llevan, por ejemplo, la foto de un querido que se ha muerto o algo llevan de alguien en memoria. Y cuando ocurrió esos 100 metros, llevaba una foto de su mamá. Una foto de su mamá que había sufrido mucho en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes? Cuando Jesucristo ganó la carrera, llevaba la foto de todo ser humano. Él nos llevaba en el bolsillo escondido. Cuando Él corrió, cuando Él ganó la carrera, lo que nadie sabía, que Jesucristo ganó la carrera, pero nosotros estábamos en Él. La carta de Efesios, capítulo 1, dice que Dios nos eligió. Él nos eligió en Cristo Jesús. Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Como dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición. ¿Dónde? Espiritualmente en los lugares celestiales, en Cristo. Y dice versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nosotros estábamos en Cristo Jesús. Lo mismo que cuando Dios creó los cielos, la tierra, cuando creó al ser humano, lo formó. Cuando formó a Adán, le dio vida. Nosotros todos estábamos en Adán. Por eso cuando Adán pecó, Él nos condenó. Adán trajo la esclavitud sobre nuestra vida. Y lo mismo porque nosotros todos estábamos en Adán, lo mismo nosotros estábamos en Cristo Jesús. Y si Adán pecó y eso trajo condenación, esclavitud y la muerte y la oscuridad sobre nuestra vida, lo mismo nosotros estábamos en Cristo Jesús. Y lo que nadie sabía, nadie lo sabía. Esto todo fue revelado por el Evangelio que el apóstol Pablo predicaba, el Evangelio de la gracia. Dios el Padre nos escondió a nosotros en Adán, y eso nos trajo los problemas que tenemos. Pero cuando Él envió a su Hijo Jesucristo, de nuevo nosotros estábamos en el segundo Adán. Y cuando Jesucristo corrió esa carrera, Él nos tenía a nosotros en Él. Nosotros estábamos en Cristo Jesús. ¿Quién? Todos. Dios el Padre quiere que todos sean salvos. Pregunta, ¿todos van a ser salvos? Lamentablemente no. Dios el Padre quiere que todos sean salvos, pero no todos quieren aceptar el perdón y la vida eterna a través de Jesucristo. Porque solo existe una única posibilidad para ser salvo, para tener la vida eterna. Porque todos nosotros vamos a tener vida eterna. Pero la pregunta es, si tu vida eterna es en el cielo o es la segunda muerte, como dice la Biblia, en el infierno. ¿Cómo uno puede ir al cielo? ¿Haciendo buenas obras? No. ¿Cómo va uno al infierno? ¿Haciendo malas obras? Tampoco. Esa no es la razón. Todos nosotros hemos pecado. Dice Romanos 3, versículo 23. Todos hemos pecado, todos. Y somos, por fe en Jesucristo, somos gratuitamente justificados por la gracia, la vida y la obra de Jesucristo. Si alguien quiere ser salvo de sus pecados, de su pasado, del poder del pecado, de la oscuridad,
de la depresión y de todo lo destructivo que trajo esa decisión de Adán. Entonces solo existe la posibilidad a través de Jesucristo. Solo en Jesucristo, solo a través de su vida, su obra, sus palabras, su majestad, su poder, su muerte y su resurrección, nosotros podemos tener la vida eterna. ¿Y qué significa la vida eterna? La vida eterna, en primera línea, no es una vida larga, sino es una calidad de vida. Tenemos que saber que Dios el Padre, cuando dice Génesis 1:1, Dios en el principio creó. ¿De acuerdo? En el principio creó. Pero antes del principio está la existencia del Señor. Porque la existencia del Señor no tiene principio. Porque si Dios tuviera principio, entonces no es Dios. Como dice la Biblia, en el principio era el Verbo. En Juan capítulo 1, era en el principio. Nosotros comprendemos principio, pero Dios no tiene principio ni fin. Esa palabra principio es, vamos a decir, un invento de Dios para nosotros, para que nosotros podamos comprender los tiempos. El principio, el tiempo tuvo un principio. Por eso existe un ayer, un hoy y un mañana. Ahora, si en el principio Dios creó el tiempo, entonces el tiempo, antes del tiempo, también tiene una existencia. Sin principio, sino eterno. Dios el Padre, Él no vive en el ayer, o en el hoy, o en el mañana. Él vive, el mundo espiritual está en un lugar, o vamos a decir, tiene una calidad que es la eternidad. Los lugares celestiales, el mundo espiritual, tiene algo que se llama la eternidad. ¿Por qué? Mientras algo es invisible, es eterno. Todo lo que es visible es temporal. Todo lo que se materializa en un momento del mundo espiritual al mundo visible, entonces empieza a envejecerse y a ser destruido. Cuando Jesucristo dice que Él nos da la vida eterna, es la vida que Dios el Padre vive, es la vida celestial, es la vida del cielo. Tener vida eterna no significa que te van a dar más años a tu vida. Como dije, vas a vivir de toda forma eternamente. La pregunta es si vas a vivir eternamente en ese lugar que la Biblia le llama el Nuevo Jerusalén, aquel lugar que le llama la presencia del Señor, el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Y cómo uno puede ser salvo? Todos nosotros fuimos elegidos en Cristo Jesús. Y en Apocalipsis 3 hay un versículo muy interesante, donde dice Jesucristo: y el que vence, no lo voy a borrar del libro de la vida. Ahí Jesucristo no dice, el que vence lo voy a escribir. No, tu nombre ya está escrito. La pregunta es si sigue tu nombre escrito en ese libro. ¿Por qué? Porque todos nosotros en algún momento viene el momento de hacer una decisión para Jesucristo. Y todos nosotros estamos en Jesucristo. Y todos nosotros recibimos, por la gracia, la posibilidad de ser salvos. Job lo dice muy bien, que todo ser humano tiene 2 o 3 oportunidades, y algunas veces más, para ser salvo. Todos nosotros en algún momento hemos tenido un encuentro con el mundo espiritual, celestial, eterno, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Cuando Jesucristo ganó la carrera, Él la ganó para nosotros. Por eso nosotros
podemos vivir la vida y la victoria de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en Cristo Jesús. Y cuando Jesucristo reprendió al diablo, nosotros estábamos presentes. Cuando Jesucristo hizo los milagros, nosotros estábamos presentes. En el Espíritu estábamos ahí. Por eso, la vida que vivimos ahora es la vida de Jesucristo. Esa vida eterna, esa vida, esa calidad de vida. Esa vida que trae justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y todos nosotros tenemos acceso a las cosas de Dios por la gracia. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros hemos pecado, todos. Y estamos lejos de la gloria, o como dice en griego, hystereo. Nos sentimos histéricamente, o, como dice en griego, tenemos un vacío. Sin Dios tenemos un vacío. Sin Dios el Padre no vivimos, solo existimos. ¿Sabes? Cuando tú naces, tú existes. Pero cuando tú naces de nuevo con Jesucristo, entonces empiezas a vivir de verdad. Porque la vida está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y como hemos leído, en aquel momento cuando Jesucristo bajó del monte, lo podemos leer en Mateo 8, en Lucas 5, cuando Él baja del monte, Él se encuentra con un hombre leproso, como hemos leído. Ese hombre leproso, según Lucas 5, estaba en una ciudad. Pero había un problema. En el Antiguo Testamento, Dios el Padre que envió a Jesucristo, Él dijo en el libro Levítico que si un hombre leproso se encontraba en una ciudad, le podían apedrear, le podían matar. ¿Por qué? Porque había temor que los otros también se contaminen con esa enfermedad. Imagínate que hoy, como ya pasó en España hace unos años, una persona tuvo ébola. Ébola es una de las enfermedades más peligrosas que existen en el planeta, que es casi incurable, el ébola. Imagínate que ese hombre con esa enfermedad, como todos le tenían a distancia, lo que antiguamente era lepra, tienes que imaginarte como el ébola, absolutamente contagioso. El ébola es completamente contagioso. Significa que cuando una persona tiene ébola, aquí en España pasó, un hombre, lamentablemente, él murió, pero también todas sus cosas en casas fueron quemadas. Incluso, si no me equivoco, tuvo un perro y también lamentablemente murió el perro, tuvieron que matarlo. Imagínate, tan contaminoso. Y ahora baja Jesucristo del monte. En el Antiguo Testamento, si un leproso tocaba a una persona sana, entonces, en los ojos de todos, esa persona sana ya no era sana, era contaminada y era impía. Eso era bajo la ley de Moisés. Y Jesucristo, Él estuvo en el monte, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Él estuvo predicando, enseñando del Padre Nuestro, diciendo, bienaventurados los pobres en el espíritu. Él estuvo enseñando el cambio que iba a haber ahora a través de su persona. ¿Sabes, querido oyente? Nosotros cristianos no le seguimos a una ley, nosotros le seguimos a una persona, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros no estamos bajo la ley que Dios le dio a Moisés. Nosotros estamos bajo la gracia que cumplió la ley en Cristo Jesús. Nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo, que significa el perdón continuo. Y cuando Jesucristo predica en Mateo capítulo 5, allí en aquel monte de las bienaventuranzas, que me encantaría
que cuando yo vaya a Israel, que tú puedes venir conmigo y estaremos allí en el monte de las bienaventuranzas. Y cuando estuvimos allí, me acuerdo, uno de los viajes que estuvimos allí, había un grupo de ingleses, un grupo de alemanes y nosotros que veníamos de España. Y como iba a predicar, no tuve traductor inglés ni tampoco alemán. Por eso yo mismo prediqué y yo mismo me traduje, o como se llama, en los 3 idiomas. Fue bien gracioso allí, el monte de las bienaventuranzas. Y cuando Jesucristo termina allí de predicar, de enseñar la razón por qué Él vino a la tierra, cuando Él baja del monte, se le acerca un leproso. De alguna forma, ese leproso de lejos había oído como Jesucristo estaba hablando. Había oído lo que dijo Jesucristo. Y de alguna forma, algo se levantó, se despertó en el corazón de ese leproso, algo como esperanza. Este leproso nunca dudó que Jesucristo le podía sanar. Nunca. Él, la única pregunta era: Señor, si tú quieres. Este leproso tenía más fe que Pedro, que Juan y que los apóstoles. Porque este leproso sabía. La pregunta no es si Jesucristo puede. La pregunta es si Jesucristo quiere. Y este hombre se acercó y preguntó la pregunta que era nuestra pregunta. Él preguntó por nosotros todos. Señor, yo no dudo que tú me puedes ayudar. Solo mi pregunta es si tú quieres. Señor, no dudo que tú me puedes sanar. Señor, no dudo que tú puedes restaurar mi matrimonio. Señor, yo no dudo que tú puedes sanar mi alma. Yo no dudo que tú me puedes dar trabajo. Yo no dudo si tú puedes. Mi única pregunta es, Señor, si tú quieres. Y ese hombre dijo: Señor, si tú quieres, yo puedo ser limpio. Y Jesucristo, una de las 17 veces que dice la Biblia, le tocó. Esa palabra tocar en griego se llama haptomai, que significa tocar suavemente. Cuando Jesucristo un día, en Lucas 8, Marcos 5, Mateo 9, Él viene con la barca, le espera la multitud. Un hombre Jairo viene rápidamente y dice: Señor, ven, mi hija se está muriendo, por favor ven. Jesucristo dice: ya voy. ¿Sabes qué, querido oyente? Lo que me encanta de Jesucristo, que cualquiera persona que le pida ayuda, Él ayuda. Jesucristo es así. Cualquiera que le pregunte, Él va y le ayuda. Y dice la Biblia que su hija tenía 12 años. Se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde 12 años. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 9, dice que ella dijo dentro de sí, si solo toco el borde de su manto. Ella dijo dentro de sí, si solo toco el borde de su manto. Se acercó por detrás y dice la Biblia, le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esa palabra, le tocó, es la palabra haptomai, que significa tocar con cariño, tocar suavemente. Todos, Jesucristo se quedó parado, paró y dijo:
¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Jesús dijo, sí, Pedro, alguien, no sé quién, ahora en este momento, ahora, querido oyente, alguien ahora me está tocando. Me está tocando con cariño, con respeto, con reverencia, suavemente. Esa palabra haptomai es la palabra que se usa en la literatura griega para describir cuando una mamá acaricia la mejilla de su bebé. Es justo la palabra. Le está tocando, sí, pero es haptomai, es un toque suave. Y Jesucristo dice, para, Pedro, para. Alguien me ha tocado. Con amor, con respeto, suavemente. Pedro dijo, Señor, todos te están tocando. No, Pedro, no me has comprendido. Yo no estoy diciendo y preguntando quién me empuja, quién me aprieta, quién me manipula. ¿Quién es el que me ha tocado? Y dice la Biblia que todos se echaron para atrás. Todos se echaron para atrás. Y la mujer en el suelo de rodillas se quedó. Y empezó a temblar. Se acercó a los pies de Jesucristo, se postró y delante de todos dijo, Señor, mira, 12 años estoy sufriendo. Todo el dinero que tenía, todo lo he invertido para que alguien me sane. Pero a lo contrario, me han usado como conejo de India, como se dice. Han probado todo y nadie me ha podido sanar. Pero yo huí de ti, que tú sanaste a ese leproso. Y yo me dije, si él fue sanado, yo también puedo ser sanado. Porque yo oí lo que te dijo ese hombre. Ese hombre te preguntó, Señor, si tú quieres. Y tú le dijiste a ese hombre, quiero. Y quiero decirte, Señor Jesús, cuando tú le hablaste a ese hombre, era como si me estuvieras hablando a mí. Y yo me dije, si solo toco el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Y Jesucristo le dijo, no temas, tranquila, no temas, no tengas miedo. Hija, tu fe te ha salvado. ¿Sabes por qué le dijo hija? Porque era hija de Abraham. Todos los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios son hijos de Abraham. Y si eres hijo o hija de Abraham, también
eres coheredero de todas las promesas de Abraham. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Sabes, querido oyente? Bajo la ley de Moisés, a esa mujer y a ese leproso lo hubieran matado, pero no bajo la gracia. Y déjame decirle por qué, querido oyente. Porque bajo la ley religiosa, yo observo una cosa, querido oyente. Gente religiosa, cuando ve gente con necesidades, le da asco. Porque se creen que los otros le van a ensuciar. Pero en verdad, los sucios son ellos. Tumbas, sepulcros, pintados con blanco por dentro, por fuera, pero por dentro pudridos, dijo Jesucristo. Gente religiosa no quiere acercarse con gente que ellos le llaman gente del mundo. Si nadie se junta con ellos, ¿quién le va a hablar del amor de Dios? ¿Quién le va a traer luz para su salvación? Gente religiosa juzga a los otros. Se cree mejor, se cree más alto, más santo. Pero bajo la ley, si un leproso o esta mujer tocaba a un hombre, ese hombre se quedaba contaminado, no podía entrar al templo, tenía que hacer un proceso de aproximadamente 47 pasos que encontramos en el libro Levíticos para ser reincorporado de nuevo a la sociedad. En Lucas 17, un samaritano que también era leproso, él saltó esos 47 pasos. ¿Por qué? Querido oyente, tú puedes intentar cumplir esos 47 pasos, pero si estás bajo la gracia, te vas a ahorrar toda esa pérdida de tiempo. Porque la gracia puede lo que la ley en tu vida no puede. Ese leproso, en Mateo 8, instantáneamente sano. Esta mujer, en Lucas 8, instantáneamente sanado. Ese samaritano, en Lucas 17, instantáneamente. Y dice la Biblia que Jesucristo dijo, no temas, tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque bajo la ley, si el leproso tocaba a una persona sana, esa persona sana, aunque no se contamine, ya no podía entrar al templo ni a la sinagoga. ¿Por qué? Porque todos pensaban que él era también sucio, impío, y ya no era digno de entrar al templo. Eso era bajo la ley. Bajo la ley, el enfermo tocaba al sano y el sano era impío. Pero bajo la gracia, cuando el enfermo, el leproso en su alma, en su vida, en su carácter, con el podrido, cualquiera persona, nosotros, tocamos a Jesucristo. Quiero decirle una cosa, querido oyente. Él
no se contamina con tu pecado. No. Es a lo contrario. Tú, entre comillas, te contaminas con su santidad y con su gracia. Todos nosotros cristianos, si queremos ser cristianos, discípulos de Jesucristo, solo podemos ser discípulos de Jesucristo bajo la gracia de Jesucristo. Si intentas vivir una vida religiosa, cumpliendo, como algunos dicen, la palabra, no puedes vivir con Jesucristo. ¿Por qué? Porque antes o después vas a fallar. Pero si quieres seguir siempre cerca con el Señor, solo es posible bajo la gracia de Jesucristo. Porque la gracia de Jesucristo, según Salmo 5:7, te da la cercanía, el acceso. Según Romanos capítulo 5, versículo 2, tienes acceso continuo. Según primera carta de Pedro 5:12, esta es la verdadera gracia. La verdadera gracia no es la que te da el cheque en blanco para pecar. La verdadera gracia es la que te da la fuerza para cambiar. La verdadera gracia te perdona y te transforma. La gracia de Jesucristo. Y querido oyente, solo puedes ser un cristiano y solo puedes ser salvo y solo puedes ir al cielo por la gracia de Jesucristo. En el seminario bíblico, hace ya muchos años, uno de los profesores me enseñó algo que marcó mi corazón y nunca se me olvidó. Él dijo, vamos a hacer un juego. Vamos a decir que yo soy Pedro, a la puerta del cielo, y yo decido si tú entras o no. Y él dijo, yo sé que no es bíblico, no es teológicamente correcto, pero es solo para enseñar una cosa. Y entonces dijo, necesito 2 voluntarios. Rápidamente 2 levantaron la mano y dijo, vale, tú eres el primero, ven. Y al segundo le dijo, y eso no lo oímos nosotros, le dijo en el oído, que al último él diga una frase. Pero nosotros no sabíamos lo que le había dicho. Vino la primera persona y dijo, tocó la puerta, Pedro abrió la puerta, hizo... Parecía que mucho tiempo no había entrado nadie y dijo, hola, ¿dónde quiere ir? Este hombre dijo, quiero entrar al cielo. Ah, y dijo el apóstol Pedro, y repito, querido oyente, era solo una obra de teatro corta, precisa, que nos enseñó muchas cosas. Pedro le dijo, ¿usted quiere ir al cielo? Dijo, sí. Ah, vale. Para entrar al cielo necesita 100 puntos. Y dijo el compañero del seminario bíblico, 100 puntos, eso está chupado, cuéntame. Y dice Pedro, vale, vamos a ver cuántos puntos tienes. Pedro le dijo, ¿fuiste a la iglesia? Ah, dice, todos los domingos. Y dice Pedro, muy bien, 1 punto. Y dijo mi amigo, ¿1 punto? ¿1 punto? Dijo, sí, 1 punto.
Y él se estaba poniendo un poco nervioso el amigo. Y dijo, Pedro, dime otra cosa, ¿qué has hecho? Y digo, he leído muchas veces la Biblia. Vale, 1,5 puntos. ¿1,5 puntos? Si eran 2,5 puntos. Y dijo Pedro, o el profesor, a ver, ¿hay algo más? Sí, yo los sábados voy a llevarle comida a los pobres. Vale, dijo Pedro, para eso te doy 2 puntos. Ya veo 4,5 puntos. Y dijo, ¿hay algo más? Y mi amigo dijo, he diezmado. Vale, medio punto. Y dijo Pedro, ¿hay algo más? Dije, no. Vamos a contar. Son 5 puntos, si no me equivoco. Dice, te faltan 95 puntos. 95 puntos. Perdona, no puedes entrar. Se dio la vuelta, vino de otro, dijo, ¿y usted? Dice, la verdad es que yo soy lo mismo que el otro. Yo soy lo mismo que el otro. Dice Pedro, entonces no puede entrar. Y se dio la vuelta y dijo la frase que no sabíamos nosotros. Dijo, aquí yo no puedo entrar a no ser por la gracia. Y Pedro dijo, ven aquí, tú, ven aquí. ¿Qué has dicho? Por favor, ¿qué has hecho? Yo dijo el otro amigo, que no puedo entrar a no ser por la gracia. Y Pedro abrió la puerta y dijo, bienvenido a la casa del Señor. Ahí comprendimos que todo nuestro propio esfuerzo, querido oyente, mire, vamos a ser honestos. Y le está hablando un hombre que esta mañana, como tengo de costumbre, me levanto a las 3:30. ¿Por qué me han preguntado la gente por qué se levanta tan temprano? La verdad es esta. A las 3:30 uno está solo. Hay absolutamente oscuridad, silencio, y le puedo dar toda la atención al Señor, a su presencia, a su palabra. Esa es la razón. Es la calidad del tiempo. Ya lo practico muchos años. Pero quiero decirle una cosa, querido oyente. Tengo una vida profunda, íntima, cercana, viva, que honestamente no sé si se puede imaginar lo que es eso. El que lo vive sabe de lo que hablo. Leo la Biblia continuamente. La estudio, la aprendo de memoria. Versículos, pasajes, capítulos. Intento hacer todo de todo corazón, pero mire, querido oyente, jamás en mi vida se me ocurre pensar que la razón por que yo voy al cielo es por lo que yo he hecho. Never. Toda mi esperanza, toda mi esperanza, toda mi confianza la pongo en Jesucristo mi Señor y su gracia. Confío plenamente en la gracia de Jesucristo, que Él me da la gracia para vivir, la gracia
para llevar la obra que el Señor ha puesto en mis manos. Por su gracia me la dio, por su gracia la llevo y por su gracia la voy a cumplir. Querido oyente, deseo de todo corazón, que esa gran verdad de la gracia de Jesucristo alcance su vida. Porque le prometo una cosa, querido oyente, el día que esa verdad alumbre su corazón, la verdad de la gracia, y descubra verdaderamente, no teológicamente, no dogmáticamente, no doctrinalmente, verdaderamente, el día que tenga un encuentro con la gracia de Jesucristo, con el amor de Dios y con la comunión del Espíritu Santo, no se puede imaginar el poder que tiene eso. La gracia de Jesucristo, querido oyente, no es algo. La gracia de Jesucristo es todo. Porque sin su gracia, nosotros no podemos ser salvos. Sin su gracia, no podemos vivir. La palabra, esa palabra, la gracia, lamentablemente, cuando yo vine hace unos años y me compré una Biblia en el rastro, que la tengo todavía, y empecé a leer por primera vez la Biblia en castellano, me di una cosa cuenta, que lo mismo que muchas Biblias inglesas y alemanas, en el Antiguo Testamento, la palabra la gracia, que en hebreo se llama Chesed, y aparece 241 veces, en la traducción, en la mayoría de las traducciones, más de 190 veces, de 241, más de 190 veces, no se traducía la gracia, sino se decía la misericordia. En vez de decir la gracia, la misericordia. Y lo empecé a estudiar intensivamente, versículo por versículo, en hebreo. Chesed. Y descubrí que en hebreo hay diferentes palabras que describen la gracia, o la misericordia, o el favor de Dios, la compasión. Existe la palabra Chesed, 241. Luego existe la palabra Gen, o Gen, 67. La palabra Ratzón, 52. Hanun, o Hanun, 13. La palabra Rahum, 11. Y la palabra Hanan, 68. Y descubrí que la gracia de Dios es tan inmensa que necesita estas palabras, aproximadamente 6 palabras en el Antiguo Testamento en hebreo para describir la característica de la gracia. En hebreo. Pero ¿sabes qué? En el Nuevo Testamento solo una. En hebreo hay 6 diferentes palabras que describen la gracia
en su forma más pura o describen características de la gracia. Pero en el Nuevo Testamento solo hay una, que se llama charis. Charis. De ahí viene la palabra carisma, o como se dice en español, carisma, pero en griego se llama charisma. Y descubrí la palabra, la gracia, que muchas veces la Reina Valera y otras dicen misericordia. Y en los próximos estudios bíblicos que voy a dar la diferencia, la enseñanza de esas 6 palabras, porque, querido, la gracia, Geset, cuando tú vas hoy a Jerusalén, o a Cafarnaúm, o Galilea, o a una iglesia en Ashdod, o donde sea, en Beersheba, y una iglesia mesiánica de judíos que creen en Jesucristo, ellos tienen el Nuevo Testamento, lo tienen en hebreo. Y cuando nosotros decimos la gracia y la verdad vino por Jesucristo, ellos dicen que el Geset y el Amuná vino por Jesucristo. Los judíos creyentes hoy, en su Nuevo Testamento, lo tienen correctamente. La palabra antigua, Geset, la tienen ahora en el Nuevo Testamento, que es la gracia, Geset.